¿Cómo está? Un gusto saludarlo en este espacio de Análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros y en la emisión de hoy hablaremos de temas internacionales. El primero de ellos que tiene que ver mucho con el futuro de México en cuanto a las relaciones político-comerciales. Nos referimos al proceso electoral en Estados Unidos y abordaremos otros temas también de carácter internacional, el proceso electoral de Venezuela, cómo está la situación, el conflicto entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina. Para ello hemos invitado a la doctora Elizabeth Vargas García, ella es profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUCH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Antonio Gil Fons, él es coordinador de la licenciatura de Construcción de Paz y Seguridad del Centro Universitario de Tlajumulco. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. El placer es mío, muchas gracias por invitarnos y tener esta gran compañía. Bueno, vamos a iniciar. Igual nos llevaremos dos bloques en el segmento del proceso electoral de Estados Unidos, que importa mucho al país, a México, por lo que puede ocurrir en el futuro, en las elecciones del 5 de noviembre, ya en Estados Unidos. Y bueno, precisamente la campaña de las elecciones pues dieron un vuelco significativo con la nominación de Kamala Harris, precisamente como candidata del Partido Demócrata, después de que Joe Biden aceptó por retirarse, y además cayó muy bien la nominación de Tim Walz como candidato también a la vicepresidencia por parte de Kamala Harris. ¿Cómo ven ustedes esta nominación? Primero, y la contienda, ¿cómo la ven? Porque parece que los demócratas tuvieron un nuevo aire, un nuevo impulso con la nominación que fue muy aceptada en la Convención Demócrata de Kamala Harris y Tim Walz. Doctora, iniciamos con usted. Gracias. Mira, yo voy a partir aquí del punto en el debate, ¿sí? Que en donde pues sale muy mal parado Joseph Biden, ¿no? Y pareciera ahí que Donald Trump era el irremediable ganador. Sí. Unos días después, bueno, pues dimite Joseph Biden y sale el respiro, digamos, el aire fresco de Kamala Harris por parte del Partido Demócrata. Entonces, efectivamente, estas elecciones, esta contienda da un vuelco de 180 grados. ¿Por qué? Porque en ese momento Kamala Harris se posiciona y detrás de ella está todo el Partido Demócrata. A la semana ya se habían pronunciado los principales líderes o dirigentes del Partido Demócrata, entre ellos Barack Obama, que tú sabes goza de muchísima legitimidad dentro del Partido Demócrata. Contó también con, digamos, los buenos comentarios, la buena recomendación de Nancy Pelosi, otra de las importantes en la política estadounidense. Y bueno, una Kamala que yo digo se renueva. ¿Por qué? Porque de esa figura gris que tenía cuando era vicepresidenta de los Estados Unidos, sale otro tipo de persona, pudiéramos decir, en donde se ve con un muy buen discurso, donde echa hacia adelante toda esa experiencia que ella trae, toda esa experiencia política, y entonces da una nueva esperanza al Partido Demócrata, donde se legitima en la Convención Nacional Demócrata de hace apenas unos cuantos días, donde el apoyo para ella es irrestricto. A esto hay que sumarle también, digamos, la maquinaria del Partido Demócrata en cuanto a ese posicionamiento de imagen política que hacen de Kamala Harris en los medios. No nada más nacionales, sino a nivel internacional, ganando con esto también legitimidad. Sí, pero esa imagen gris de Kamala Harris como vicepresidenta también se debe quizá no por su falta de capacidad, sino también por las atribuciones que le concede el presidente, ¿no?, para realizar. Y a lo mejor Joseph Biden pues la tenía así como pues muy restringida en algunos aspectos, ¿no? Sí, de hecho se dice que hasta cierto punto, podríamos entrecomillados, es normal porque la figura principal es el presidente. El presidente, claro. No es él o la vicepresidenta, como en este caso fue la vicepresidenta, ¿no? Y ella lo entendió así. Entonces todas las cámaras, todos los reflectores, las grandes decisiones las tomó Joseph Biden. Sí, lo entendió también, que ella prefirió mantenerse en bajo perfil en su carácter de vicepresidenta, ¿no? Así es, y me parece que entre los dos, en este discurso de cuando él la nomina como candidata del Partido Demócrata y también la respuesta que ella le da de esa legitimidad y de ese reconocimiento a Joseph Biden, me parece que hay un buen entendimiento. Muchas gracias, doctora. Doctor Antonio Gil Fons. Bueno, yo creo que la doctora lo ha explicado muy bien. Parece que los demócratas han vuelto a recuperar el protagonismo de campaña cuando, bueno, pues lo tenía Donald Trump por lo que pasó en el debate, sobre todo después, posteriormente, con el tema del atentado. Claro, aquí la cuestión es muy interesante profundizar en la figura de Kamala Harris, ¿no? Para empezar, es una mujer que tiene origen de raza afroestadounidense, pero también de origen indio, ¿no? Pero también hay un asunto, y es que
en su momento, cuando fue fiscal, ella era muy dura contra el crimen, ¿no? Entonces, en principio, no era un perfil que dijeran que pudiera atraer al sector más progresista del Partido Demócrata. Pero hay que decir una cosa, y eso se le honra a Kamala Harris, totalmente de acuerdo con que ha sido una vicepresidenta gris, en el sentido de que la Constitución de Estados Unidos dice que el vicepresidente solo tiene dos cometidos. Uno es el voto de desempate en el Senado, cosa que ella ha estado bastante activa cuando había 50 y 50 senadores, y dos, esperar a que el presidente muera. Punto final, la Constitución no le atribuye ningún más. Entonces, ahí depende el presidente, si se le hace más fuerte, se le hace menos fuerte. Por ejemplo, pasó con George W. Bush, que el vicepresidente Dick Cheney tenía bastante poder, ¿no? Pero en este caso con Kamala Harris no lo hemos visto. Pero hay una cosa que hay que reconocerla. Yo creo que comprendo lo que hizo el Partido Demócrata, pero fue bastante feo todo lo que empezaron a cuestionar la candidatura de Joe Biden. Al fin y al cabo, Joe Biden se había presentado a unas primarias, le podrían haber desafiado otros cargos del Partido Demócrata, pero no fue sino a raíz de su rendimiento en el debate cuando le empezaron a criticar abiertamente, Nancy Pelosi diciendo que, bueno, tiene que tomar una decisión, tiene que estar, e insistiéndolo. Y Kamala Harris se permaneció leal. O sea, no dijo nada, no sé si hizo política tras bambalines, que se dice, pero Kamala Harris fue leal y digamos que al menos está vendiendo una cierta ilusión por parte de los demócratas. Además, para compensar esta idea de una mujer de California, además con raíces negras o raíces indias, pues la idea de elegir a un vicepresidente, ¿no? Como Tim Walz, una persona, hombre, blanco, heterosexual, de un estado como Minnesota y demás, exacto. No tan progresista se supone que como... Bueno, sí, ha sido progresista, ¿no? Es que también Kamala Harris es un perfil bastante curioso, ¿no? No y la entonces, consideraban progresista. Exacto, y por eso tuvo que elegir a Tim Walz. Exacto, pero tenía que ser hombre y tenía que ser blanco. Entonces ahí está la cuestión, pero no olvidemos una cosa. Más allá de las encuestas, en realidad las elecciones de Estados Unidos se deciden en 6, 7 estados claves. Claro. O sea, quiero decir, da igual que la elección de Kamala Harris o de Tim Walz aumente las expectativas de los demócratas en California. ¿Por qué? Porque el sistema electoral de Estados Unidos se basa en que cada estado asigna un número de representantes, de electores al colegio electoral, que es quien elige al presidente. Y el problema es que en 48 estados el que gana por un voto se lleva a todos los electores. Entonces, hay estados progresistas como California, que presente quien presente los demócratas, pues generalmente van a ganar los demócratas, ¿no? Entonces, la clave está en esos estados que unas veces votan rojo y otras veces votan azules. Ahí va a estar la clave de ver hasta dónde está el impacto de Kamala Harris, ¿no? Y de Tim Walz. Sí. Muy bien, y bueno, básicamente parece que Donald Trump, después de que iba como en caballo de Hacienda, después del atentado, todo el mundo decía, no, es que ya va a ganar el proceso electoral de Estados Unidos por el desempeño precisamente en el debate que tuvo Joe Biden. Pero ahí viene el debate del 10 de septiembre entre Kamala Harris y Donald Trump. Y vamos a ver aquí de qué tamaño está hecho precisamente Kamala Harris, que dicen, a ver si puede realmente enfrentar a Donald Trump en este debate, ¿no, doctora? Bueno, aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que fíjate, en este giro de 180 grados que se da, una de las, digamos, de las bases, de los asuntos que Donald Trump criticaba tanto de Biden era su edad. Era también, bueno, su condición cognitiva, su condición mental, sus tropiezos, etcétera, ¿no? Y sobre eso estaba fundamentado en gran parte el cómo iba a denostar al Partido Demócrata y a su representante si Biden salía como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Ahora que Biden, bueno, se quita, está Kamala Harris, que es 20 años menor que Donald Trump. Entonces, no nada más es un viraje, sino que Donald Trump va a tener va a tener que cambiar ese discurso. Sus argumentos. Claro, porque entonces ahora el mayor, el viejo, es él, no es Kamala Harris. ¿Sí? La cuestión también está en que, por un lado, Donald Trump tiene muy claros ya sus propuestas, digamos, de gobierno, ¿no? Mientras que Kamala Harris en este momento todavía no las tiene claras. Ella se va todavía por los valores, se va con algunas propuestas, se asume que va a ser la herencia de Biden, por lo que ella va a seguir, pero todavía no lo tiene muy claro. En este momento me parece que lo que está haciendo el Partido Demócrata es darla a conocer a ella, precisamente con su personalidad, porque es viable como presidenta de Estados Unidos, porque es conveniente como presidenta de Estados Unidos, es decir, posicionarla. En tanto que Donald Trump ya sabemos cómo va a actuar.
Así es. Muy bien, doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo y regresamos con el doctor Antonio Gil Fons. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Catalejo. El tema en este segmento es el proceso electoral en Estados Unidos. Bueno, Kamala Harris y su compañero en el ticket electoral, el gobernador y candidato a vicepresidente Tim Walz, ganarían las elecciones según sondeos, los más recientes, con el 47.7% de los votos. Pero este resultado estaría hasta cierto punto muy por debajo de los 3.6 puntos por debajo del conseguido por el presidente Joe Biden en el proceso electoral del 2020. En cambio, Donald Trump y el senador J.D. Vance, que por cierto tiene una película en Netflix y un libro que fue muy exitoso. Y bueno, habla ahí de su propia vida personal. Vi la película para saber quién era J.D. Vance porque no lo conocía. Pero bueno, me gustó la película. No sé si el libro sea igual. No sé ustedes si ya vieron la película y el libro. Pero Donald Trump y J.D. Vance tendría el 46.7% de los sufragios. Hace 4 años, pues esto... no es el resultado de hace 4 años, sino les daría lo suficiente para llegar a la Casa Blanca. Hasta ahorita sí, con la nominación de Kamala Harris y Tim Walz. Doctor Antonio Gil Fons. Ok, vuelvo a insistir en lo siguiente y es en las peculiaridades del sistema electoral de Estados Unidos. Es que lo resumo muy fácilmente. Cuando uno va a votar, aunque ponga la boleta de Donald Trump, no votas por Donald Trump, votas por un elector que se supone que va a votar por Donald Trump en el colegio electoral. Entonces, por ejemplo, Hillary Clinton ganó en voto popular a Donald Trump, pero Donald Trump, por el sistema electoral de Estados Unidos, tenía muchos más electores. Entonces esa es la clave, ¿no? De los estados como Pensilvania, los estados como Georgia, las Carolinas, etcétera, que a veces van al rojo, a veces van al azul. Pero hay una cosa que me gustaría señalar también y es, estamos en un clima en Estados Unidos tremendamente polarizado. Cuando Joe Biden se presentó a las elecciones, a Joe Biden se le consideraba el moderado y a Kamala Harris la progresista. Y ahora, como acabamos de comentar, ahora Tim Walz se le considera pues, más progresista que Kamala Harris, que se le considera como más centrada. Pero hay que recordar que en las elecciones Donald Trump llevaba a un hombre del Partido Republicano, que era Mike Pence, que es un hombre clásico del Partido Republicano y que con el que al final terminó peleado. En cambio, ahora ha elegido a un joven, a un outsider como Vance, que realmente él ha hecho política justamente, en gran medida su éxito ha sido a través del trumpismo, a pesar de que en su momento llegó a calificar a Donald Trump como Hitler. Exactamente, el Hitler moderno. Ajá, el Hitler moderno, que es algo que también que se le ha criticado. Entonces, es interesante este debate que va a haber entre Kamala Harris y Donald Trump, porque nos va a permitir ver si Kamala Harris es gris o Kamala Harris en verdad está brillando. Hay que decir que los demócratas la arroparon, lo que podría ser una guerra civil, pues la arroparon y salió bastante bien el Congreso, pero también el duelo de vicepresidentes. Sí, claro. O sea, quiero decir, mucho hombre blanco de clase media, trabajadora, va a estar viendo el duelo entre vicepresidentes y va a tener más posibilidades de vincularse o de identificarse o con Vance o con Tim Walz, ¿no? Entonces, ojo al tema de los vicepresidentes. Sí. Ahora, les pregunto, porque quizá ya cerremos el tema de Estados Unidos, ¿qué será lo más conveniente para México? Sobre todo porque ya vamos a tener a la primera presidenta mujer después de 200 años, como es Claudia Sheinbaum, que además será la presidenta con mayor poder, la primera presidenta mujer y el presidente o presidenta con mayor poder de los últimos 50 años que tendrá. ¿Qué será lo más conveniente? Kamala Harris, que gana el proceso electoral, ¿cómo le enfrentará? Sería interesante. Una presidenta en Estados Unidos, una presidenta en México, o Donald Trump. ¿Cómo enfrentaría Claudia Sheinbaum a Donald Trump? ¿Qué sería lo conveniente para el país? A ver, aquí depende. Es depende. Y voy a decir por qué. Depende de los temas que estemos tratando, ¿no? Si nosotros hablamos de economía, quizá sea más conveniente por la renegociación del TEMEC, que en esta ocasión se prevé que Donald Trump quizá no sea tan duro en la renegociación del TEMEC, ¿sí? Entonces, en temas de economía, quizá sea Trump, pero en temas de migración, de ningún modo. De ningún modo. De temas de migración, ni en temas de narcotráfico, ni en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque él ha dicho
que, bueno, no sé si es una amenaza o nada más es el dicho, de que podía intervenir en México. Los bombardeos a los narcotraficantes. Así es, que él iba a acabar con el narco y que evidentemente iba a hacer una intervención aquí en México, ¿no? Y las deportaciones masivas. Las deportaciones masivas que ya tienen temblando a los migrantes, ¿no? Por ese lado. En cambio, Kamala Harris dice, no, yo voy a ser un poco más suave con la migración, quiero que sea una migración ordenada, no masiva. No quiero caravanas, pero vamos, una posición mucho más media que Donald Trump. Pero en cuestión de economía se prevé que va a ser más dura. Más dura. Más dura. Todo dependerá también de lo que se apruebe en el plan C, la reforma judicial, porque el actual embajador de México en Estados Unidos, de Estados Unidos en México, ya dijo que no es lo más conveniente, que esto debilitaría el sistema de justicia y los narcotraficantes se aprovecharían de los jueces sin experiencia. Claro, entonces ocurrir, ¿no? depende, yo creo que esa relación bilateral entre México y Estados Unidos, que es tan importante, no nada más para nosotros, sino también para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque somos el segundo socio comercial. Ahora que China está en esa guerra comercial con Estados Unidos, es México el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, me parece que sí tiene que ver quién gane las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Como te expliqué, esa relación se va a invertir dependiendo del tema. Y esto nada más estamos hablando de unos cuantos temas. Y todo depende del famoso plan C, ¿no? Estamos ahí como expensas. Sí, ahora se habla también precisamente de esa coincidencia, ¿no?, entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum como mujeres, que de alguna manera también son mujeres estudiosas, son mujeres profesionales, son mujeres inteligentes, echadas para adelante, con planes de gobierno y con experiencia política. Además decían, ¿Canadá también podría registrarse? Canadá también podría registrarse, me parece, hacer esa línea de América del Norte presidida por mujeres, ¿no? Sería muy interesante. Sería muy interesante en los tres países, entonces estamos a la expectativa. Sí, me parece que si para el mundo es importante el triunfo en Estados Unidos de cualquiera de los dos, para nosotros también. Sí, por supuesto, y más en la situación actual de coyuntura que hay en el país. Doctor Antonio Gil Fons. No, es muy interesante recordar que durante el primer mandato con Donald Trump, más allá de los discursos que hacía Donald Trump, la verdad es que tuvo bastante relación cercana con Peña Nieto. Todo el mundo recuerda aquella famosa llamada telefónica y demás, pero también con nuestro actual presidente, López Obrador. Y hay que decir otra cosa. Barack Obama, en su primer mandato, expulsó a muchos más inmigrantes que Donald Trump en 4 años. Eso sí, con una sonrisa, hay que decirlo, ¿no? Son las formas que se dice. Entonces, pero yo sin duda... Y sin amenazas, ¿no? Exacto, y sin amenazas, o sea, callado, pero yo sin duda... Yo creo que nos iría mejor con una presidencia demócrata, aunque históricamente muchas veces no ha sido así, pero por una razón muy sencilla. Donald Trump tiene un estilo muy personalista de ejercer el poder. Es decir, hoy le parece algo blanco y al día siguiente le parece negro y va a generar inestabilidad en nuestras relaciones. Puede que lleguemos a algunos acuerdos, pero siempre va a estar esa inestabilidad. En cambio, queramos que no, Kamala Harris tiene detrás toda una estructura de un partido demócrata, ¿no? Donald Trump, digamos que ha cooptado al partido demócrata, es el culto al líder. Entonces, si el líder va a decir A un día y B al día siguiente, pues le van a apoyar. En cambio, Kamala Harris, digamos que tiene a su alrededor gente más estable, gente más profesional, con lo cual yo apostaría que a México, por lo que ha comentado la doctora y demás, pues nos podría quizás interesar más una victoria demócrata. Pero independientemente de quién gane, la verdad es que México va a tener que hablar y que negociar. Claro. Y eso lo demostraron tanto los gobiernos de Peña Nieto como de López Obrador. ¿Por qué? Porque pues, son nuestros vecinos, son nuestro principal socio comercial y tenemos a 20 millones de compatriotas en Estados Unidos. O sea, gane quien gane, vamos a tener que hablar. Yo opino que con Kamala Harris tendríamos más estabilidad, ¿no? Porque son unas formas diplomáticas más comunes y más reglamentadas, cuando con Donald Trump justamente él se ha caracterizado por manejar el país como si fueran sus empresas, ¿no? A base de golpe en la mesa, a base de crear crisis y que de esas crisis tú negocias ante un escenario fatal y lo poco que saques de bueno es mucho mejor que el escenario catastrófico, ¿no? Entonces, aunque Donald Trump vende grandes logros, en realidad no consigue grandes logros. Pero claro, si lo comparas con el escenario catastrófico que planteaba de cerrar fronteras, de eliminar el Tratado de Libre Comercio, bueno, pues una reforma al Tratado de Libre Comercio es lo más normal del mundo. La Unión Europea y México renovaron, sin tanta polémica, pues el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Estuvieron trabajando en ello y demás. Entonces, yo apostaría que tendríamos más estabilidad con Kamala Harris, más inestabilidad con Donald Trump.
Y bueno, y hay que recordar que Donald Trump vende sus pequeños logros, la forma en que los vende los hace enormes, gigantescos. Cuando dijo de Marcelo Ebrard, nunca vi a alguien doblarse tan fácil, ¿no? En el caso de esos temas de economía. Claro, claro. Y también se preguntan algunos analistas internacionalistas, como usted decía, si Claudia Sheinbaum tendría el suficiente carácter para poder enfrentar el carácter de Donald Trump en caso de un eventual triunfo de Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Yo creo que sí, yo creo que ella tiene la suficiente experiencia y detrás de todo gobernante está también un aparato de gobierno. Sí, claro, no es ella Está sola. un aparato de gobierno y yo creo que Andrés Manuel López Obrador, aunque se le ha criticado muchísimo porque no sale, ha estado bien representado en las cancillerías, ¿no? Y ha negociado. Me parece también que, bueno, con algunos matices, más o menos bien supo sobrellevar a Donald Trump y ha sabido negociar con Joseph Biden, ¿no? Entonces, esa herencia también, digamos, de cierta ganancia política a nivel internacional, yo creo que la está retomando Claudia Sheinbaum y su equipo de gobierno la debe retomar. No me parece el hecho de que porque sea una mujer no vaya a tener carácter. Si llegó ahí es porque tiene un carácter, es porque tiene bien puesto las faldas, pudiéramos decir, ¿no? Entonces, no se llega ahí de casualidad, me parece que ya trae todo un aparato de gobierno, me parece que también es una mujer de decisiones, entonces sí. Doctor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum tiene mucha más capacidad y, de hecho, más que ese enfrentamiento con una posible presidencia de Donald Trump, primero lo que tiene que marcar posiciones es respecto a nuestro presidente saliente, que ya estamos en ese proceso de quién va a estar en el gabinete, quién no, el tema del papel de los militares. De hecho, ya se está notando en la transición de poder esas negociaciones. Y como dice la doctora, o sea, nosotros aquí en México tenemos a gente muy preparada y igual que hay gente no preparada en muchos ámbitos, pues en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues sí hay gente preparada, esa es la verdad. Bueno, ¿no? los nombres que ha dado a conocer sí es de gente preparada. Exacto, ¿no? entonces Sí. yo creo que el primer reto que tiene nuestra presidenta electa es justamente la idea de, no le llamo marcar distancias, pero sí, bueno, decir, yo ahora soy la presidenta y esta persona pues ya no va a ser el presidente, ¿no? Esa es la primera. Y a partir de ahí yo creo que perfectamente tiene su capacidad, pues, para debatir, para acordar, para discutir con Donald Trump o con Kamala Harris o con quien sea elegido, porque vuelvo a insistir, nos guste más Estados Unidos o nos guste menos, hay unas realidades, estamos vinculados a ellos tremendamente y yo creo que en la medida en que hay una buena relación entre México y Estados Unidos, esto, o sea, va a ir mejor para México. Yo siempre cuento una anécdota. Nuestro actual presidente, en una cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pues gritó, creo que era un martes, muerte al imperialismo, bajo el imperialismo, pues en alusión, ¿no?, a lo que era el corrido de varios países. Y el fin de semana, pues manda la Guardia Nacional para reprimir una caravana de inmigrantes latinoamericanos, de hermanos latinoamericanos, lógicamente siguiendo parte de los procesos de colaboración entre Estados Unidos y México, ¿no?, al respecto de que Estados Unidos ha estado presionando a México para que México se encargue de controlar la migración que va hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad y eso es lo que pasó y se puede ver en la hemeroteca, ¿no? Entonces México vamos a tener que hablar con quien esté en Estados Unidos. Ya decía, ¿no?, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, para bien o para mal. Así es. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos a Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por seguir con nosotros. El tema en este segmento es lo que está ocurriendo en Venezuela después del proceso electoral y después de que el Tribunal Supremo convalidó los resultados que dieron a Maduro, a Nicolás Maduro, como ganador de las elecciones. La oposición, por supuesto, rechazó esta sentencia y lo calificó como un fraude electoral. Dice que el Tribunal Supremo está usurpando funciones y calificó de nula esta sentencia que certificó los resultados. En tanto, pues Brasil, Colombia y México intentaron mediar en este conflicto y Venezuela está perdiendo impulso antes de siquiera despegar. ¿Qué está pasando en Venezuela realmente? Porque se le ha pedido a Maduro que muestre los resultados de las boletas, no lo ha hecho. La oposición sí mostró unas boletas, pero luego los oficialistas dijeron, no, es que esas boletas están alteradas. Doctora, ¿qué pasa en Venezuela? Claro, bueno,
como todos sabemos, hubo elecciones en Venezuela, las elecciones están súper cuestionadas en ese país porque precisamente hubo una oposición muy fuerte en Venezuela, ¿no? Tan fuerte que se duda en gran medida del triunfo de Nicolás Maduro. Ahora, la situación entra en crisis precisamente porque se le exige a Maduro que presente o que se vuelva a contar los votos y Maduro dice, bueno, que se haga, pero no se hace. En tanto, el tribunal, que está formado por gente de su gobierno, pues lo declara presidente formal y legítimo de Venezuela, ¿no? Sin embargo, está la oposición, una oposición que ya se ha hecho escuchar una voz a nivel internacional y que entonces atrae la atención y que, bueno, pues ahí está la situación sin resolverse aún. Por un lado, Maduro dice, no, es que nosotros ya ganamos, yo voy a tomar posesión me parece que en enero, ¿sí? Y entonces voy a gobernar hasta el 2031 o algo así. ¿Sí? Dice la oposición, no, espérate, porque vamos entonces a ver qué dicen los observadores internacionales. El Centro Carter, por ejemplo, de Estados Unidos dice que no ganó Maduro y que entonces hay que llevar nuevamente un proceso, a lo cual Maduro dice, se niega absolutamente, ya desconoció incluso la opinión colombiana, la opinión brasileña, y México me parece que se ha abstenido hasta que pues las cosas no estén claras, ¿no? Sí, no estén claras y transparentes. Entonces, la crisis sigue en Venezuela, en tanto tenemos a 7 millones de venezolanos fuera del país, en un país donde hay 31 millones de habitantes. Y una crisis, digamos, energética, una crisis económica también para los venezolanos, que es rampante, que se había logrado más o menos solucionar hace 2 años, pero que en este momento... Y una crisis política grave. Gravísima. En Venezuela. Y hay que recordar que previo al proceso electoral, pues Maduro decidió expulsar a quienes iban a participar como observadores electorales. Claro. Entre ellos a miembros del Partido Acción Nacional de México que iban a estar allá. El presidente del PAN concretamente dijo, no, ustedes no entran, y expulsó a varios que iban a participar como observadores internacionales en este proceso electoral. Doctor Antonio Gil Fons. Es muy interesante y triste lo que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a los datos. Para empezar, bueno, hay un Consejo Nacional Electoral controlado en general por el oficialismo, pero ese Consejo Nacional Electoral, que tiene 5 rectores, además del presidente, uno de los rectores ya ha dicho que hubo irregularidades. O sea, es una noticia de hace unas horas de que hubo irregularidades. O sea, alguien que está dentro del sistema, alguien que lo observó, dijo que él no podía certificar los resultados. Esa una. 2, como muy bien ha comentado la rectora, el Centro Carter. O sea, el Centro Carter lleva ya muchos años trabajando en Venezuela, no solamente en Venezuela, en muchos lugares. Yo creo que no hay ninguna duda del compromiso con la democracia de este centro. Y lo han dicho que no pueden certificar estas elecciones. Y creo que en el caso de Venezuela es la primera vez que ocurre, porque los han estado invitando a todos los procesos electorales, incluso ahora cuando lo recibieron el ministro de Defensa los alabó como un centro adecuado, y ahora ya no son válidos. Ahora ya son traidores porque han dicho que estas elecciones o los resultados que ha dado el oficialismo no son válidos. Y una misión de Naciones Unidas también ha dicho que hay irregularidades. A partir de ahí entramos con una serie de explicaciones del oficialismo que no se entienden. Por ejemplo, hablan de un hackeo desde Macedonia del Norte, pero no aportan pruebas. Y aparte, si alguien conoce cómo funciona tecnológicamente el sistema venezolano, se sabe que un hackeo es bastante complicado a las máquinas y demás por todo lo que conllevaría, porque casi habría que ir máquina por máquina. Pero aquí nos encontramos con un grave problema. Hace unos años, la oposición venezolana hizo una apuesta de fuerza, ¿no? Con Guaidó, con presión, con apoyo de Estados Unidos de Donald Trump, para tratar de derrocar a Maduro. Fueron una serie de manifestaciones, pero no se le derrocó. O sea, la oposición hizo una acción de fuerza, pero a la hora de la verdad nadie apoyó, no hubo intervención exterior, y como Maduro es el que controla el oficialismo, las Fuerzas Armadas, pues pudo hacer una represión, ¿no? Más aumentar el tema del exilio venezolano y demás. Y a partir de ahí, la oposición venezolana y el Estados Unidos de Biden le empezaron a apostar, bueno, vamos a la vía democrática, vamos a resolver esto en las elecciones más libres posibles. De ahí que, por ejemplo, hubo negociaciones entre oposición y gobierno, a raíz de eso Estados Unidos levantó varias sanciones, y bueno, vamos a jugárnoslo todo. Corina Machado, la líder de la oposición, dijo, frente a lo que decía Guaidó, nos lo vamos a jugar todo en unas elecciones democráticas. Vale. Pero resulta que no dejaron presentarse a Corina Machado.
el Tribunal Electoral la vetó y tampoco dejaron presentarse a otra candidata. Y al final es cuando llega Edmundo González, que bueno, era un diplomático, creo que había sido embajador de Venezuela en Argentina, pero que en realidad quien está detrás de todo es Corina Machado, y dicen, bueno, vamos a jugarlo a lo democrático. Se lo juegan a lo democrático, los resultados no están claros y fíjense que la oposición se había preparado y tiene el acceso al 80% de las actas, que organismos internacionales, prensa internacional verifiquen esas actas y le dan un alto grado de validez cuando el gobierno de Venezuela aún no ha sido capaz de publicar, ¿no?, esas actas. Y entonces aquí se abre una cuestión y es, ¿y qué pasa a partir de ahora en Venezuela? Porque lo hemos intentado por la fuerza en su momento, hace unos años, con apoyo de Trump, no se logró nada. Lo hemos intentado por la vía democrática y no se logró nada. Hay críticas de Estados Unidos, que no reconoce al gobierno de ahora, no reconoce el resultado de las elecciones, hay críticas de Chile. Sí, pero ¿qué se va a hacer? Muy severas, claro, pero ¿qué se va a hacer? Y ahí a mí me parece interesante la postura de Brasil, Colombia, en menor medida México, creo que nos deberíamos de implicar más, la cuestión de la doctrina Estrada, de aquello que no intervinimos en los asuntos internos, pero creo que la posición de Brasil como hay que dialogar, o sea, si no estamos dispuestos a entrar a la fuerza en Venezuela, pues habrá que buscar otra solución, realmente, ¿no? Porque ya a los venezolanos se les abandonó una vez. Ahora realmente pues me parece bien que Brasil y Colombia sobre todo estén llevando esa vía del diálogo y ojalá se pueda encontrar una solución, porque hay países que han azuzado el enfrentamiento, pues porque queramos que no, el oficialismo se ha apoyado por un porcentaje de venezolanos, llámese el 30, llámese el 40, no lo sabemos, pero un porcentaje significativo de la población. Y al fin y al cabo, vuelvo a insistir, lo que hay que generar es una conciencia y un entendimiento. Yo soy de la opinión, con todos los respetos, que Nicolás Maduro no es Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, a su manera, siempre respetó ciertas formas democráticas, ciertas formas electorales. Yo creo que ya Maduro y sus seguidores han ido erosionando lo que podemos llamar un Estado democrático y de derecho desde los últimos tiempos, y que las actuales elecciones son la mayor muestra de ello. Así es, efectivamente. Y bueno, precisamente tanto en Venezuela pues siguen los arrestos de ciudadanos que se manifiestan, de periodistas que han sido detenidos. Y bueno, también este funcionario que menciona el doctor Antonio Gil Fons del Tribunal Electoral pues se mantiene precisamente en la clandestinidad. De hecho, es unas aportaciones que hizo él en forma anónima, no se conoce su nombre, pero seguramente el régimen oficialista dará con este funcionario en su momento. La Fiscalía en Venezuela pues ha citado a Edmundo González a que declare, y él dice que no voy a acudir porque no tengo garantías de acudir con certeza legal a este proceso. Ahí está la situación en Venezuela, y yo me pregunto cuánto tiempo durará Maduro todavía en Venezuela, porque está perdiendo el apoyo internacional. El de Brasil y Colombia es muy interesante, sobre todo el de Brasil, de Lula, ¿no? Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. En este segmento se abordará el tema, qué es lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania, este conflicto que ya cumple 920 días desde el inicio de la invasión rusa. Y bueno, hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha informado de avances en la región rusa de Kursk y la toma de 2 pueblos más, 2 semanas de lanzar una ofensiva. De esto se ha hablado recientemente, pero también Ucrania alerta de que Bielorrusia está acumulando tropas en su frontera norte, y también un proceso interesante de que Rusia y Ucrania iniciaron un proceso de canje de 230 prisioneros de guerra tras incursión fronteriza en Kursk, precisamente a lo que hacía referencia el presidente Zelensky. ¿Qué está pasando en Rusia? 920 días ya de conflicto, doctora. ¿Cómo va este tema? Bueno, cuando nosotros hablamos de la guerra en Ucrania, es eso, la guerra en Ucrania. No hablamos precisamente de una guerra, o no la entendemos de una guerra de Ucrania contra Rusia. Estamos entendiendo de una guerra de Rusia en Ucrania, con el apoyo de Estados Unidos, de la OTAN y de la Unión Europea. En realidad, si hubiese sido solamente con Ucrania, eso ya hubiera acabado, yo creo que, digamos, en el primer mes, y me estoy yendo larga, pues, ¿no? Cuando tocamos el tema al inicio, precisamente todo el mundo pensaba que en
60 días Rusia iba a terminar ese conflicto, ¿no? Así es, pero no, estamos viendo y ya en este momento de manera muy clara que es la OTAN la que está ahí proveyendo de todo tipo de soldados, de todo tipo de municiones, y la Unión Europea, junto con Estados Unidos también en especie, en dinero, armas, etcétera, a Ucrania. Por eso Ucrania ha aguantado la guerra. Ahora bien, con este canje de prisioneros de los que tú estás hablando, se vislumbra por ahí pudiéramos decir, una luz en el arreglo diplomático. ¿En qué sentido? Que es un primer paso, ¿sí? Después de aquel que se vio en la primavera, digamos, de 2022, de un posible arreglo de paz. En este momento se está viendo el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está intermediando el presidente de la India, y me parece que en menor medida Arabia Saudita. Los arreglos diplomáticos para que esto ya termine. Aunque Putin dijo que la guerra en Ucrania va a terminar cuando Rusia haya obtenido todo lo que desea de Ucrania. ¿Sí? Me parece que Zelensky ya también está, pudiéramos decir, negociando no tanto de frente o acompañado de Estados Unidos, sino por él mismo. Porque me parece que ya está viendo que Ucrania no va a aguantar más. Aún con esta ofensiva que hizo en esta ciudad rusa de Kursk. A ver, avanzó, dicen que 1000 kilómetros, ¿verdad? Vamos viendo cuántos ha avanzado Rusia, ¿no? Entonces no hay punto de comparación. También tiene que ver la narrativa con la que se maneja la información en este conflicto. Por supuesto, a quién leemos, qué medios de comunicación estamos viendo, ¿no? Entonces me parece que el cálculo, a mí es lo que me parece, que el cálculo de Zelensky es errado. Está errado queriendo ganar una guerra o queriendo emanciparse de Rusia cuando no era el momento de hacerlo. Se está creyendo de Occidente cuando Occidente también, incluso la Unión Europea, está diciendo que ya quiere restringir la ayuda a Ucrania. Sí, y Estados Unidos igual se plantea. De hecho, Zelensky ha dicho recientemente que él espera, que en el eventual triunfo de Donald Trump, una salida diplomática, porque Trump no ha provenido a intervenir, ¿no? Así es. Donald Trump dice y ha dicho que de haber estado él en la presidencia de Estados Unidos, ni la guerra en Ucrania hubiera sido posible, ni tampoco el conflicto en Palestina. En Israel, Palestina, que hablaremos más adelante. Gracias, doctora. Doctor Antonio Gil Fons. Bueno, básicamente lo que ha pasado en las últimas noticias es que desde el verano del 2023, cuando los ucranianos con armamento occidental trataron de lanzar una ofensiva y se estrellaron contra las defensas rusas, la verdad es que los ucranianos han estado a la defensiva. Y los rusos básicamente han hecho lo que mejor saben hacer, que es concentrar mucha tropa, concentrar mucha artillería y comenzar a arrasar todo lo que tienen delante para ir avanzando, ¿no? Y poco a poco, con muchas bajas, lentamente, pero han ido tomando posiciones en el Donbass, ¿no? Que esa era un poco la idea original, porque es la zona donde están como los más prorrusos, por así decirlo. ¿Cuál es el asunto? Que los ucranianos no les han podido detener en seco, sino que se han ido replegando, y el ataque a través de Kursk aprovecha, por así decirlo, por lo que quiere es, penetrando en Rusia, hacer que Rusia afloje la tensión en el Donbass, teniendo que desplazar tropas para proteger lo que es territorio nacional. ¿Cuál es el asunto? Que al fin y al cabo los ucranianos se están moviendo por territorio ruso, y moverte por territorio enemigo siempre es complicado. O sea, da igual que delante no tengas nada. Cuando más penetras en Rusia, tus líneas logísticas son más largas, te las pueden atacar, tienes que defender. Entonces, claro, hay una cuestión de si los ucranianos tienen capacidad para seguir avanzando. Pero es que aparte ahora ya en septiembre empieza como la temporada de lluvias, y es la peor temporada porque todo se vuelve un barrizal. Y entonces los vehículos blindados no pueden avanzar. Luego viene el famoso invierno, pero cuando está el invierno crudo, que hay nieve y está congelado, tú ahí sí puedes avanzar. Pero en este periodo antes del barro es complicado, ¿no? Septiembre, octubre. Ya la que nos descuidamos, ya estamos en noviembre y no hay que mirar a Ucrania. Hay que mirar a las elecciones de Estados Unidos. Claro. Hay que recordar que el último paquete de ayuda a Ucrania que aprobó el Congreso con Joe Biden estuvo detenido y al final hubo que meterlo dentro de un paquete de ayuda al Estado de Israel y a Taiwán porque los congresistas republicanos no lo querían aprobar.
Y Donald Trump en muchas ocasiones lo que ha dicho es, y claro, es una guerra que se alarga, en una situación, por ejemplo, económica en Europa que no se termina de recuperar del tema de la pandemia, con gobiernos cada vez más críticos, el caso de Orbán, el caso del Frente Nacional en Francia, ¿no? O sea, bueno, ya no se llama Frente Nacional, se llama Reagrupación Nacional, si no recuerdo mal, pues que es también muy contrario, ¿no? Entonces, aquí el tiempo, con todos los respetos, juega a favor de Vladimir Putin. Y Vladimir Putin no creo que vaya a haber movimientos diplomáticos importantes hasta después de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y Zelensky, que va perdiendo el apoyo que le prometieron al inicio, ¿no? Es correcto. Y bueno, precisamente Zelensky ha afirmado que desde el inicio de la invasión rusa, el ejército ruso ha lanzado contra Ucrania 10,000 misiles y más de 33,000 bombas. Es lo que dice Zelensky. Así de complicado está el tema en Rusia. Y bueno, pues a ver cuántos días más dura, o meses más dura este conflicto entre Rusia y Ucrania. Doctora, ¿quieres mencionar algo ya? A mí se me hace interesante la intervención del presidente indio en cuanto a que primero visita Rusia y después visita a Zelensky. Y visita a Zelensky con la advertencia de decirle, oye, pero yo estoy siendo neutral también con Rusia, ¿eh? O sea, estoy viniendo a visitarte, pero no dejo de ver a Rusia también. Estoy tratando de hacer una labor de mediación. Entonces a mí me parece interesante y es donde ahí veo ciertas áreas, digamos, ciertos huecos donde pudiera comenzar ya a hablarse de un acuerdo de paz. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya a la parte final de Catalejo. Volvemos. Bueno, rápidamente, el último tema en la emisión de hoy, el conflicto entre Israel y Palestina. ¿Qué ha pasado recientemente? Bueno, decenas de miles de civiles huyen precisamente del centro de la Franja de Gaza tras las nuevas órdenes de evacuación por parte de Israel. La ONU paraliza precisamente acciones por estas órdenes de evacuación. Irán cree que el ataque del Hezbollah a Israel demuestra que los equilibrios han cambiado, en tanto que el gobierno español dice que se está viviendo un momento de tensión máxima en Oriente Próximo y que esto podría escalar a niveles insospechados. Doctora, ¿qué está pasando precisamente en este conflicto? Bueno, ya con Antonio ya habíamos visto esta situación de que precisamente el conflicto está escalando, ¿no? Y no se le ve una solución temprana. No se le ve una solución temprana. Por un lado, se está viendo que Netanyahu está cumpliendo lo que había dicho, sus amenazas de acabar con todo habitante y de hecho con toda la infraestructura de la Franja de Gaza. Pero para esto también está Irán y Hezbollah, que están al pendiente. E Irán ya ha amenazado en que va a tomar represalias contra Israel. No ha dicho cuándo, no ha dicho cómo, pero seguramente se están esperando. Y esto es muy peligroso porque esto lleva precisamente a una escalada de la violencia en la zona. Y esto, no queremos ser alarmistas, pero sí pudiera desbordarse. Sí, claro. Incluso se ha hablado de que podría detonar una tercera guerra mundial, ¿no? Se ha hablado mucho, se ha especulado mucho también, pero esa tercera guerra mundial también se habla que sería muy rápida y que evidentemente no sería con balas, sino sería ya con armas atómicas, lo cual creo que no somos tan estúpidos en el mundo como para dejar que eso suceda. Viviríamos para ver los resultados. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces yo preferiría esperar a ver cómo también se le está juzgando a Netanyahu porque ha violado todos los estatutos, digamos, todo el Estatuto de Roma, ha violado también todos los convenios de Ginebra en cuanto a que, si bien Hamás mató 1.300 personas en el atentado de octubre, Netanyahu o el gobierno de Israel lleva casi 40,000 personas y no ha discriminado entre población civil, niños, mujeres, militares, etcétera. Entonces tampoco deja pasar la ayuda humanitaria. Entonces me parece que ya ha incurrido en los crímenes de guerra. Sí, precisamente sobre este tema contra Netanyahu, la Corte de Justicia Penal Internacional emitió recientemente una orden de detención o de captura contra Netanyahu. Pero ¿qué pasa con estas órdenes? ¿Quién las va a cumplir? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Porque creo que simplemente es eso, ¿no? Bueno, una orden que nadie cumple. La Corte Penal Internacional tiene la prerrogativa de emitir esas órdenes contra individuos, ¿sí? Cuando no lo hace el Estado Nacional, en este caso Israel, ¿no? Aquí el punto está en
que la guerra va a terminar en algún momento y podría llegar a ser juzgado. De hecho, ya está ahí la demanda, ¿no? Pero el punto también importante está en que los países que son parte o que firmaron para ser parte de la Corte Penal Internacional pudieran tener la obligación de detener a Netanyahu. Entonces, esto limita en sus viajes, en sus salidas, también a Netanyahu. Estados Unidos, por cierto, no es parte de ese acuerdo, por eso es que pudo ir a Estados Unidos. Lo mismo sucede, me voy a meter un poquito, aquí con Putin. Sí, con Putin, que eso fue hace un año y que salió recientemente. Se le preguntó a López Obrador si México lo iba a detener porque se supone que va a asistir a la toma de protesta de Sheinbaum, ¿no? Como bueno, está invitado. No sabemos si va a venir o no. Claro. Yo creo que no, porque yo creo que sabe precisamente esta connotación que tiene la Corte Penal Internacional. No, pero no le pasaría nada, ni modo que el gobierno de México lo detenga. No, yo creo que no nos metemos en este tipo de cosas, pero sí hay varios países que no son firmantes de la Corte. China también, Rusia tampoco. Entonces, me parece que en ese sentido la cosa la crisis que está digamos, en Gaza, en Palestina, es muy grave en este momento y que ya la comunidad internacional, estoy hablando de comunidad, debería pronunciarse. Sí. Doctor. Sí, totalmente. Es una situación lamentable lo que está pasando y que sigue pasando y que nos descuidamos y llevamos prácticamente a cumplir un año de esta situación terrible y al fin y al cabo por una radicalización de los liderazgos, ¿no? En este caso yo creo que aquí quien sabe de leyes, que es el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, ¿no? Khan, lo ha dicho claro y ha acusado a Netanyahu, ha acusado al ministro de Defensa israelí de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, precisamente de eso. No ha hablado del tema de genocidio, de eso ya hablan muchos tuiteros y demás, no sé, pero alguien que sabe de leyes dice, no, aquí sí hay crímenes de guerra y hay crímenes contra la humanidad, y también a 3 líderes palestinos, de los cuales 2 ya están muertos, que uno es Mohamed Deif, que lo eliminaron los israelíes hace como un mes, y el otro es el líder de Hamas, Haniyeh, que justamente se rumorea que los israelíes lo eliminaron con una bomba estando de visita en Irán. De ahí que Irán quiere hacer bueno, el tercero es Sinwar, que es el que lidera Hamas en la franja de Gaza. Pero bueno, el asunto es que la eliminación de Haniyeh en Irán, cuando asistía a la toma de protesta del nuevo presidente de Irán, claro, los iraníes se lo han tomado como un insulto. Y parece ser que la acción que Hezbollah desde Líbano trató de llevar adelante este fin de semana, que era un ataque masivo contra Israel, y que los israelíes parece que descubrieron y atacaron primero, lo que condicionó el ataque de Hezbollah, estaba vinculado a esta respuesta iraní. Porque, pues sí, sabemos que una bomba mató a Haniyeh, pero Israel pues no dijo que la bomba era suya, ¿no? Entonces, es una situación terrible, pero sobre todo lo que yo siempre pienso en estos conflictos es cuál es la salida, ¿no? O sea, cuál es la salida y cómo se reconstruye. Y al fin y al cabo es otra generación en la que se vierte sangre, ¿no? Tanto por un lado como por otra parte, los odios. Y al final va a haber que negociar. Ucranianos y rusos van a tener que negociar, venezolanos van a tener que negociar, e israelíes y palestinos pues van a tener que negociar en su momento, ¿no? Y México, Estados Unidos igual. Y también, o sea, y cada enfrentamiento lo que hace es retrasar cada vez más esa negociación, ¿no? Entonces, realmente yo sigo con mucho interés lo que pasa en la zona, pero también con mucha frustración que por ciertos liderazgos, y esto hay que decirlo, a veces ciertos liderazgos arrastran a todo un pueblo pues hacia la destrucción, ¿no? Y yo creo que lamentablemente estamos en ese camino. Ojalá pronto israelíes, palestinos, ucranianos, rusos puedan tomar otra senda, por así decirlo. Y como dice la doctora Elizabeth Vargas, se han cometido en este conflicto de Israel y Palestina crímenes de guerra y la comunidad internacional no dice nada, no se pronuncia. Así de un conflicto prácticamente olvidado, ¿no? Sí, o normalizado. Normalizado, justo yo también, en la cotidianidad, ¿no? Tanto de la zona como de todos los que lo estamos observando. Lo vemos como algo ya normal. Ay, ¿ahora qué está pasando? No, ahí se está matando gente, ahí se están politizando gobiernos, ahí hay una crisis humanitaria. Claro, sí, muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco, doctora Elizabeth Vargas García, que haya estado con nosotros en esta emisión de Catalejo. Muchas gracias, doctor Antonio Gil Fons, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. E ilustrarnos sobre estos conflictos, lo que ocurre en el mundo. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.